en Lucas 24. Gracias a Dios. Gracias a Dios que estamos bien, que el Señor nos tiene con bien y agradecido de estar con ustedes. Vamos a hacer una oración por la palabra de esta mañana. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos celebrar, Jesús, el día que tú venciste a la muerte. Gracias, Cristo, pedimos de tu bendición, de la revelación de tu escritura, Padre, para poder entenderla y sobre todo ponerla por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, yo quiero hablarte esta mañana del día que lo cambió todo. El día que resucitó nuestro Señor. Ese día cambió todo. Dividió la historia, un parteaguas. Nuestro Señor venció la muerte. Hay tumbas de líderes religiosos que existieron a lo largo del tiempo. La tumba de Mahoma contiene los huesos de Mahoma. La tumba de Buda contiene los huesos de Buda. Pero la tumba de nuestro Señor está vacía. Y es un momento y es motivo de gozo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que Jesús venció a la muerte? Según de Timoteo capítulo 1, verso 10 dice, ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. ¿Qué quiere decir? Que Jesús quitó la muerte, que Jesús destruyó la muerte. Y esto lo profetizó el Señor, amados, aproximadamente 500 años antes de hacerlo evidente. En el libro de Oseas, capítulo 13, verso 14, está la profecía de que Jesús, el Mesías, vencería la muerte. Oseas 13, 14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Jesús mató a la muerte. Es curioso este juego de palabras, pero Él lo hizo. Hasta ese momento nadie había vencido la muerte. Jesús mismo resucitó muertos, pero ellos volvieron a morir. Pero Dios venció la muerte. Jesús es Dios. Resurrección quiere decir pararse de nuevo, volver a levantarse, recobrar o recuperar. Resurrección no solo debemos de ver como un tema doctrinal, no, también lo debemos de ver como una llave que abre a la vida plena en Cristo Jesús. Y a lo largo de la semana hemos estado reflexionando de lo que Jesús nos ofrece a través de su sacrificio. Por ahí se publicaron los devocionales día con día. Alguien los vio por Facebook, por WhatsApp, ¿verdad? De Jesús recibimos propiciación, redención, expiación, adopción, sustitución. Él llevó nuestra culpa. Él pagó el precio de nuestro pecado. De Él recibimos adopción como hijos. Bueno, hoy estamos meditando y estamos escuchando sobre el sello de su magnífica obra, que es la resurrección. Con esto selló su obra. Y hoy nos concentramos en este acontecimiento que hizo posible todos los anteriores. Todos los anteriores. La resurrección. Su obra completa. Escucha con atención. Al resucitar Cristo, Dios el Padre estaba en efecto diciendo que aprobaba la obra de Cristo de sufrimiento y de muerte por nuestros pecados, de que su tarea estaba consumada y que ya no había ninguna necesidad de que Cristo permaneciera muerto. Ya no quedaba penalidad que pagar por el pecado, ya no había que cargar más con la ira de Dios, ya no había más culpa ni deuda que pagar. Todo había quedado completamente pagado y no quedaba ninguna culpa.
Dios estaba diciendo mediante la resurrección de su Hijo: apruebo lo que se ha hecho y tú eres bien recibido en mi presencia. Por eso Dios levantó de la muerte a su Hijo, porque ya quedó saldada la deuda que el hombre tenía para con Dios, una deuda imposible de pagar. El cielo se agradó de este sacrificio por amor. El cielo se agradó. Y es ahí donde el Padre ha provisto el medio para acercarnos a Él y recibir perdón por nuestros pecados. La victoria de la resurrección nos ofrece, número uno, una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros estábamos perdidos y el Señor nos encontró? ¿Cuántos de nosotros estábamos sin propósito en la vida y el Señor nos vistió de misericordia? Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. ¿Qué es esta vida nueva que nos ofrece la resurrección de Cristo? Una vida llena de expectación, una vida llena de fe. Oh, la cruz habla que lo peor pasó, pero la tumba vacía habla que lo mejor está por venir. Y eso que está por venir, amados, no es buena suerte. No son cosas buenas solamente. Es Cristo en gloria. Dale un aplauso al Señor, porque Él está vivo, porque Él reina. Amén. Aleluya. Aleluya. La victoria de la resurrección nos ofrece también el poder para vencer el pecado y predicar el evangelio. Poder para predicar el evangelio. Hay un testimonio en ti. Hay una lucha que Jesús venció en ti. Hay un pasado que Jesús limpió en ti. Y tu vida es llamada a predicar el evangelio. Romanos 7:6 dice: pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella. Y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la ley nos condena. ¿Quién cumplió los mandamientos de Dios? Nadie. La ley nos lleva a Cristo Jesús, a la necesidad de un Salvador. No puedo agradar a Dios en mis propias fuerzas. Nadie puede agradar a Dios en sus propias fuerzas. Y la comprensión de esto me hace entender que Jesús no es una opción más, sino es una necesidad primordial. Estar enfrente de la ley de Dios me lleva a la culpabilidad. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Pero ahora en Cristo podemos servir a Dios. Dice Romanos 7:6, dice: no según el antiguo modo. ¿Cuál era el antiguo modo? La ley buscaba que el hombre respetara cada mandamiento, y Dios la proveyó para entender la necesidad de un Salvador. Y luego dice: consistía en obedecer la letra de la ley, pero ahora no, sino mediante un nuevo pacto, un nuevo modo de buscar a Dios. Y dice: el de vivir en el Espíritu. ¿Qué pasa con Cristo? Vence el poder del pecado en nuestros corazones a través del perdón en su nombre. Y hoy podemos obedecer a Dios, no solamente de hecho, no solamente de palabra, como acostumbrábamos a hacerlo, ¿verdad? Sin Cristo en nuestras vidas. No, ahora sí voy a honrar a mis padres. Ahora sí voy a ser diferente. Y no podíamos agradar a Dios, pero cuando Cristo viene, provee esa gracia y esa obra sobrenatural en el corazón del hombre, para no solamente en nuestros actos externos manifestar nuestra fe, sino en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. La fe en Cristo Jesús tiene el poder para cambiar cualquier corazón. No importa
qué es lo que haya hecho en el pasado, no importa cuánto se haya equivocado. El Salvador del mundo tiene el poder en mi corazón de cambiar mi vida entera desde lo más profundo, arrancar el odio, el resentimiento, cambiar el corazón endurecido de carne, endurecido como una piedra, y transformarlo como de carne, sensible a la voz de Dios. Y otro beneficio que encontramos en el poder de la resurrección es una posición en lugares celestiales con Cristo. Efesios 2, versos 5 al 6 dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Qué son esos lugares celestiales? Esa es la promesa de vida eterna. Esa es la gracia de ser hijos de Dios. San Juan 14, en un momento los discípulos de Jesús estaban angustiados. Estaban preocupados, ya sabían que Jesús era el Mesías y que habría de morir. Y Jesús les dice: hey, no se preocupen en su corazón. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Yo voy a ir a prepararles morada. La evidencia de una vida eterna, la evidencia que esta vida en esta tierra no termina aquí. Hay una vida eterna. Y los discípulos dicen: Señor, pues, ¿cuál es el camino para llegar a esas moradas eternas? Él contesta: he estado con ustedes este tiempo y no saben cuál es el camino. Y Jesús contesta con toda la seguridad del cielo sobre él, sobre su ministerio, sobre su palabra, que no era una palabra solamente superficial, sino que era respaldada por su vida y su testimonio. Jesús era poderoso en obra y en palabra. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no dijo: nadie va al Padre si no es por mí. No dice: nadie viene al Padre. Se estaba identificando con Dios Padre. Dios mismo estaba testificando que se había hecho carne y habitó entre nosotros y nos dio ese camino a la eternidad con Él. Solo está en una decisión y el beneficio ya está hecho. Y todos aquellos que reconocen a Cristo como su Señor y su Salvador y honran su sacrificio con todo lo que son, ellos van a obtener los beneficios. Tú y yo somos de esos. Jesús no vino a llamar a perfectos, a gente que nunca se equivocó. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, de los cuales tú y yo entramos ahí. Dale un aplauso al Señor por ser un Cristo maravilloso. Jesús nos dio en la resurrección la promesa de que un día resucitaremos con Él. Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. El que cree en mí, aunque terminen sus días en esta tierra, aunque terminen sus días ante las adversidades de este mundo, que vaya que son muchas, aunque terminen sus días en esta tierra, si cree en mí, Él vivirá eternamente. Hay promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Y es por eso que celebramos la victoria de Cristo Jesús. Y es por eso que es motivo de gozo. Porque el día que tú y yo no estemos aquí, amados, si nos mantenemos fieles creyendo en Cristo Jesús con todo nuestro corazón, no hemos de morir eternamente, sino viviremos eternamente con Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor si tú lo crees. Amén. Amados, Filipenses capítulo 3, verso 10, es un pensamiento obviamente inspirado por el Espíritu Santo, como toda la Biblia lo es. Y este pensamiento y esta convicción es del apóstol Pablo. Mira lo que anhelaba el apóstol Pablo. Mira lo que oraba el apóstol Pablo. Mira lo que quería el apóstol Pablo. Dice:
quiero conocer a Cristo. Este era su clamor. Y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Esto era el clamor del apóstol Pablo. Quiero experimentar morir con Cristo. Él está diciendo esto. Quiero experimentar, si tengo que padecer por Jesús, lo voy a hacer porque deseo experimentar el poder de la resurrección de los muertos. Y eso debe de ser una oración en la iglesia de Cristo. Y eso debe de ser un clamor en nuestro corazón. Señor, yo quiero experimentar el poder de la resurrección. Yo quiero, Señor, yo quiero la gracia para morir a mis deseos y a mis pasiones que van en contra de tu palabra, para así poder vivir la vida plena, la vida nueva, la vida espiritual a la que tú me has llamado a vivir. Este es el clamor del corazón de la iglesia, amados. Te amamos, Jesús, y estamos dispuestos a ir a la cruz, a negarnos a nosotros mismos, porque queremos resucitar cada día a una nueva vida, a una vida diferente a la que habíamos tenido sin ti, y así poder un día verte cara a cara. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, amados, que conoce a Jesús y conoce a Jesús en la cruz. Pero hay mucha gente que no ha conocido el poder de Cristo resucitado. No ha entendido el poder de la resurrección, lo que beneficia nuestras vidas, la realidad que puede ser esta doctrina de la resurrección, este suceso de la resurrección en nuestras vidas. Hay muchos que viven sin este poder aplicado a sus vidas. ¿Por qué? Porque no han decidido crucificar su carne. Porque para experimentar resurrección tenemos que decidir morir. Morir a nuestra carne. Morir a nuestro yo, a nuestro egoísmo, para que Cristo viva en nosotros. Jesús ya no está en la tumba. Jesús resucitó al tercer día. Esa tumba está vacía. Y el poder que levantó de Jesús, a Jesús de la muerte, es ese mismo poder que vivifica nuestras vidas, que levanta nuestras vidas. El Jesús que murió en la cruz representa al Cordero de Dios. Pero el Jesús que se levantó de la tumba representa al león de la tribu de Judá, lleno de poder, lleno de gloria, que un día ha de volver por los suyos. Hay muchas evidencias de la resurrección de Cristo. Ha habido momentos donde a lo largo de la historia se han levantado gente para desacreditar este gran suceso, pero hay una evidencia que quiero mencionar. Todos los seguidores de Cristo estuvieron dispuestos a morir por esta causa. Después del relato de la resurrección y de la ascensión al Padre de Cristo, ellos estuvieron dispuestos a sufrir persecución, a morir por esta gran causa, testificando que a nadie le gusta morir por una mentira. ¿Cómo va a ser mentira? Si murieron, dieron sus vidas para que este mensaje de perdón, de restauración, de amor y de misericordia se extendiera por todo el mundo. Estamos delante de un hecho verídico, real. Un carpintero que nunca escribió un libro, nunca se postuló como rey. 2000 años después, más de 2000 años, sigue su movimiento. Este movimiento de misericordia. ¿Cómo pudo haber sido posible? Un carpintero. ¿Cómo pudo haber sido posible si no es por obra de Dios?
Y este movimiento sigue, sigue y sigue. Y durante la historia se ha querido apagar. La misma Biblia testifica que cuando un mover no es de Dios, se apaga. Pero cuando la obra es de Dios, continúa de generación a generación. La obra de Cristo sigue hasta el día de hoy. No es un movimiento de un hombre común. Es Cristo nuestro Salvador. Amén. Dáselo fuerte si se lo vas a dar. Amén. Cuando Jesús salió de la tumba, Él dijo: toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Yo no sé cómo esté tu vida esta mañana, pero Él tiene la autoridad para declararte justo si necesitas justicia, para declararte perdonado si necesitas perdón, porque Él tiene la autoridad. La resurrección de Jesús cambia nuestras vidas. Y yo quiero hablarte un ejemplo que está aquí en Lucas 24, verso 13. Y es el ejemplo de dos discípulos de Jesús que estaban tristes y estaban angustiados por lo que había pasado. Estaban desanimados. Ellos iban rumbo a Emaús, un pueblo aproximadamente a 11 kilómetros de distancia, 10, 11 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y ahí en Lucas 24, 13 vamos a leer, dice: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Muchas veces vamos caminando por la vida y vamos en nuestra angustia y vamos en nuestro desánimo por todo lo que nos ha acontecido o situaciones que no hemos podido resolver en nuestras vidas. Y vamos por nuestras vidas y pensamos: bueno, Dios no tendrá tiempo para mí, soy demasiado malo para que Dios tome mi vida, haga su voluntad. No veo a Dios por ningún lado. Pero ¿sabes algo? Dios siempre está tras la necesidad de los hombres. Hay una necesidad en cada hombre, en cada mujer, y es la de redención y es la de misericordia. Y Jesús está ahí, Él va caminando con ellos. Este es el Cristo que camina con los hombres, un Cristo cercano. Si el hombre no identifica a Jesús en su vida, no es porque Jesús no quiera, es porque sus ojos se han cegado por la tristeza y el desánimo. Los discípulos estaban deprimidos y regresaban a casa en Emaús. Ese mismo día que resucitó Jesús, un día que era para regocijarse, ellos estaban tristes y ellos se están retirando. Un día de triunfo, pero ellos están temblando. Un día para gritar y cantar y alegrarse del nuevo comienzo que Jesús estaba trayendo a sus vidas, pero ellos están tristes, desanimados, angustiados. Pero de pronto Cristo se les une y camina con ellos. Camina con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que la resurrección no le ha hecho a Jesús lejano de las necesidades de la gente. Nunca. El mismo Jesús que estuvo en la cruz, que predicó esos 3 años aquí en esta tierra, en este mundo, haciéndose cercano al pecador, haciéndose cercano al enfermo, al pobre, al que no tenía esperanza. Después de la resurrección está con un mismo carácter y un mismo sentir ante la necesidad de las personas. Este es el Cristo que estamos adorando, cercano a tu necesidad. El triunfo no ha cambiado su ternura. Este es nuestro Cristo, estable en su carácter. No hay sombra de variación, Él no cambia. El triunfo no ha cambiado su corazón tierno hacia tu necesidad. Él fue con ellos todo el camino. Y ellos estaban tristes, angustiados, pero Él iba caminando ahí. ¿Cómo estás caminando tú esta mañana? Es el Cristo que se preocupa por los problemas de los hombres. Verso siguiente, en el verso 17, Él les preguntó, fíjate lo que les preguntó:
¿De qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. No sabían que estaban hablando con Jesús resucitado por la tristeza en su corazón. Mira lo que le dicen al mismo Jesús sin saber que era Él. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Fíjate lo que están diciendo. Nosotros teníamos la esperanza, ya no la tenemos. Ya no la tenemos, no sucedieron las cosas como esperábamos. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano. Estos 2 discípulos rumbo a Emaús habían escuchado ya de las mujeres que vieron la tumba vacía. Y dice, regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes le dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Qué pasa con ustedes? Fíjate la pregunta que les está haciendo. ¿Qué discuten? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué les pregunta algo que ya sabía Jesús? ¿Sabes? Porque Él quería escucharlo de ellos. Tú puedes venir a Jesús y tú puedes ser sincero con Él. Él quiere escuchar de ti tu situación. Él quiere escuchar de ti tu necesidad. Él quiere escuchar tu arrepentimiento. Él quiere escuchar lo vacío que en ocasiones te sientes, lo lejos de su gracia que muchas veces te sientes. Él quiere escucharlo porque te ama, porque va caminando a tu lado. Y aquí está el problema de ellos, amados. Ellos piensan que Jesús está muerto. Teníamos la esperanza que fuera el Mesías. Nos imaginábamos un Mesías guerrero, un Mesías que nos comandara en un ejército y destruyéramos a Roma. Oh, un Mesías con espada, de a caballo. Pero Jesús había entrado unos días antes a Jerusalén montado en un burro. Esperábamos un líder erguido que comandara legiones, pero no entendieron que sus legiones eran de ángeles y les había dado un alto para Él entregar su vida en rescate por nosotros. No vieron su ejército, no creyeron, dudaron. Y nota que son sus discípulos, nota que son sus seguidores los que están en semejante depresión, deprimidos. Y nosotros también con frecuencia somos culpables de eso. Nos desanimamos y nos invade el miedo, como si Dios estuviera muerto, como si Dios no escuchara nuestro clamor, como si Dios fuera solamente un conocimiento y no una realidad. Nos lamentamos como si Dios no estuviera en el trono. Oramos débilmente como si Dios estuviera lejos.
Debilidad nos rodea y nuestros ojos, en lugar de voltear a ver al cielo, de donde viene nuestro socorro, volteamos a ver a los hombres, a ver si alguien llena el vacío que siento. Error. Esperar de la gente lo que solo Dios puede darte. Error esperar de la gente lo que Dios solamente puede suplir en tu corazón. Terminarás decepcionado en la vida, con desilusión y depresión. Pero amados, Él vive y debemos de recordarlo. Él vive y debemos de recordarlo. Dale un aplauso al Señor, porque Él está vivo y reina para siempre. Es Cristo Jesús el que hace arder en amor el corazón del hombre. Es Cristo Jesús el que hace renovar el corazón del hombre. El que llena de amor el corazón del ser humano. Verso 27 de Lucas 24 dice: entonces Jesús los guió por las escrituras de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca del mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús, y al final del viaje Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde, Señor. Entonces los acompañó a la casa. Si tú te atreves a decirle al Señor: quédate conmigo, dirige mi vida, dirige mis pasos, yo no quiero caminar solo, Él se va a quedar contigo. No estaba dejándolos a su merced, no. Él estaba buscando que ellos mismos decidieran que Él se quedara con ellos. Y al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, y de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Sí, se dijeron, empezó ese ardor que sentíamos antes de la cruz. Y fíjate lo que pasa con estos dos que iban a camino de Maús. Ya habían llegado a Maús, dice, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Se devolvieron a Jerusalén y ahí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Se fueron de volada. Se regresaron a Jerusalén. ¿Cómo se necesitan corazones encendidos hoy en día? ¿Cómo se necesitan esos corazones llenos de esperanza y de fe en nuestro Salvador? Jesús está buscando encender nuestros corazones. Una vez estos discípulos habían esperado cosas grandes de Cristo. Habían esperado milagros, vieron milagros, pero ahora simplemente decían cosas lindas de Él. Una vez esperaban que hiciera el milagro más grande, ahora dudaban de su resurrección. Fueron lentos para creer. Y una vez habían estado entusiasmados, pero ahora estaban fríos y tristes. Ellos recordaban días mejores. ¿Te acuerdas de Jesús? Y así están muchos hoy en día, recordando días mejores, como si Dios no tuviera el poder para una nueva misericordia cada mañana sobre ti. Muchos recuerdan días buenos porque no se han atrevido a creer y abrazar a un Dios vivo y real que puede hacer tu presente mucho más glorioso que tu pasado. Ahora fíjate bien cómo Jesús les encendió el corazón. Y cuando la Biblia habla de encender el corazón, de arder en el corazón, habla de un amor que no se puede contener,
de un gozo que no se puede contener, de una paz que nada ni nadie te puede dar, solo Cristo. Nota cómo Jesús les enciende el corazón. Comió con ellos, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. ¿Sabes qué está pasando? Jesús los llevó a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro pan espiritual. Si tú vuelves a la Biblia, si tú abrazas la Escritura, cada día Dios te va a llevar en un proceso donde tu corazón es encendido. Tú quieres conocer a Cristo resucitado, ve a la palabra. Sé un hombre, una mujer de la palabra. Versículos más adelante les mostró las heridas de sus manos incluso. Y esto hizo que viniera esa convicción de que Jesús estaba vivo. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿está tu corazón ardiendo por Cristo, iglesia? ¿O las circunstancias te han hecho estar en tristeza y tal vez sientes que todo está perdido para ti? ¿Has sido desilusionado tal vez de las personas que más amaste o que más amas? ¿Has sido lastimado tanto? Tal vez has perdido tanto. La tristeza ha acabado con tus sueños. Yo quiero invitarte a permitir que el Señor vuelva a encender tu corazón. Recuerda esto, que la resurrección nos habla que todo lo que parece perdido puede resucitar. La resurrección nos habla que todo lo que parece muerto puede resucitar por el poder y por el amor de Dios. Entendamos esto, corazones ardiendo es igual a vidas transformadas. Entendámoslo bien. Él cambió la dirección de estos discípulos. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Les hizo buscar la compañía de otros creyentes. Cambió su destino. Y ahí encontraron a los 11 y a los demás que estaban ahí en el aposento alto. Y seguramente fueron parte de los que estuvieron orando por el Espíritu Santo antes del día de Pentecostés. Les dio la seguridad de vida que ellos necesitaban. Y yo quiero decirte esta mañana, iglesia, Jesús está buscando corazones que encender. Permítele avivar tu corazón. Permíteselo. Tal vez tú necesites avivar tu relación con Dios. Algo pasó, se truncó esa relación tan ferviente que tenías. Hoy el Señor quiere avivar tu corazón. La Pascua y esta temporada que estamos finalizando nos recuerda que la vida se compone de viernes dolorosos y de aparentes derrotas, sábados de silencio, desilusiones y dudas, pero también de domingos de victoria, de alegrías y de promesas cumplidas. Ponte de pie, por favor, y adora al Señor. Levántale tus manos. Levántale tus manos y dile: Dios, este soy yo. No sé si vas rumbo a Emaús. No sé si estás con el corazón frío, desilusionado. Pero es Cristo vivo el que te ha llamado a una nueva vida. Dile: Jesús, este soy yo. Aquí estoy, Señor. Ayúdame a experimentar el poder de tu resurrección. Que sea una convicción propia, Señor, el morir a mí mismo, el negarme a mí mismo, para así experimentar resurrección, nueva vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor,
porque te levantaste de la muerte. Y asimismo puedo yo andar en nueva vida en Cristo Jesús. Quiero tomar un momento para los que nos ven desde la transmisión, que están en sus hogares o en algún otro lugar. También, si tú estás aquí y has reconocido tu necesidad de un Salvador, quiero decirte que hay esperanza en Cristo Jesús. Quiero decirte que el dolor que puedas sentir en tu corazón, hay un Cristo vivo que te ama, que puede quitar de tu vida ese sufrimiento a causa del pecado, a causa de haberle dado la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque Él te ama y quiere hacer una nueva obra en ti. Ábrele tu corazón, entrégale tu corazón. Si es tu decisión, la Escritura dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a confesar a Jesús como nuestro Salvador. Repite después de mí esta oración. Padre, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que Jesús se entregó por mí en esa cruz. Decido entregarte mi corazón. Sé el Señor de mi vida. Solo tú puedes cambiar mi destino. Quiero heredar la vida eterna en el nombre de Jesús. Te doy gracias, porque esto no es por obras, es por gracia, y tú lo hiciste posible al vencer a la muerte. Gracias, Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si tú hiciste esta oración con fe, empieza en tu vida un proceso maravilloso. Busca al Señor, no te apartes de Él. Vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán días buenos como días de victoria, pero Cristo jamás cambiará su amor por ti. Amén. Gracias a Dios. Amados, pues Dios les bendiga.